Bien. Aguántenme, que voy a curso 2021, contactor. Bien. Bueno, lo que no bajé justamente es una foto mala mía, ¿no? Bajé la foto de las partes del contactor, pero no bajé la foto de un contactor. Aguante, lo buscamos 2 segundos en internet y así se los muestro, porque esto lo tendríamos que ver en realidad personalmente, ¿no? Bien. Total, enseguida los tenemos. Esperen que tengo a contactor. Lo tengo a Lucas. Ahí está. Bien. Esto es un contactor. Así como lo ven. Esperen que voy a bajar alguno. Voy a bajar. ¿Cuál se ve mejor? Se ven todos bien en realidad. A ver, uno. Ese. ¿Este te gustó? No, este, El ¿no? que tiene azul, que se identifica bien, para mí, Este. que soy medio Sí. ciego. Sí, quería ver si alguno se veía bien. Este por ahí me parece que se ve mejor. A ver, Sí. un segundo. Sí, acá se ve. Este me gustó. Este me gustó. Esperen. Así lo bajamos. Esos son contactores para motores, ¿no? Cuando pega Sí, el sí. motor y despega. Sí, exactamente. 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 Ahora se lo voy a explicar. Bien. Aguanten que vamos a guardar la imagen esta. Vamos a ponerla en 2021. Contactor. Contactor. Ahí está. Bien. Ya estamos. Vamos a cerrar esto. Esto así es un contactor. Yo le voy a decir para qué funciona un contactor. O sea, vamos a ver varias funcionalidades de un contactor. Un contactor se llama también llave a distancia. Esto que ven, lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Se ve bien, bien, ¿no es cierto? Sí. Se ve clarito. Bien. Esto es un contactor. Bien. Yo le decía, el primer o el circuito más básico de un contactor, casi para lo que se creó, diríamos, es para el arranque de motores trifásicos, ¿no? No sé si ahora de motor trifásico, probablemente no, pero vamos a hacer una pequeña introducción porque después lo vamos a ver mejor conmigo o con Omar seguramente. Un motor trifásico es un motor, o sea, ustedes vieron tensión monofásica hasta ahora, seguramente, ¿no? Es aquella tensión que está formada por facineutro, ¿no? Pero también seguramente escucharon o vieron ya algo de que hay una tensión que es trifásica, que está formada por 3 fases. Esto Estuvimos viendo, Adrián. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo tengo que andar rebobinando a ver que como no No, es el no. curso mío solo, está perfecto, perfecto, Alejandro. Entonces, vieron que en una, les voy a dejar compartir esto y voy a compartirles ahora la pizarra, ¿está? Insisto, acá nos pasa como siempre, gente. Hay gente que seguramente te lo tiene re claro y se va a aburrir, y hay gente que no lo vio nunca y le va a costar un poquito más. La cuestión es tratar de hacer un grupo de que lo aprendamos todo, ¿no? Decía, voy a compartir la pizarra. La tensión trifásica, la tensión que se usa sobre todo en empresa o en fábrica o en algún domicilio también grande se baja trifásica, es aquella que está formada por 3 fases, o sea que son 3 cables, ¿no? O sea, en vez de haber un cable solo, como en el caso, en 2 cables, perdón, como en el caso de la monofásica, hay 3 cables, ¿está? Esos cables se denominan por convención R, S y T. Ese es el nombre que tienen las 3 fases, ¿no? R, S y T. Y después tengo también el cuarto cable, diríamos, que sería el neutro, ¿no? Uy, perdón, pensé que iba a ser lo azul, pero lo hice negro. De la unión de cualquiera de estas fases y el neutro, se obtiene 220 volts, ¿no? O sea que inclusive yo cuando estuvimos en clase una vez le hice el dibujito, que entre fase y fase, ¿qué tensión tengo? ¿Se acuerdan? 380. 380 voltios. ¿Está? Entre fase y fase, 380 voltios. O sea, entre RS tengo 380, entre ST tengo 380 y entre T y R 380. Ahora bien, entre cualquiera de las fases y el neutro hay 220 voltios, ¿no? No necesito las 3 fases, esto que le quede claro porque es un error muy común, no necesito las 3 fases para tener 380 voltios. ¿Está? Con 2 fases ya tengo 380 voltios. Sí necesito las 3 fases para cualquier máquina eléctrica trifásica. Parece una contradicción, pero es así, ¿no? Por ejemplo, existen las soldadoras eléctricas de arco, las viejitas,
viejita no tanto, que eran monobifásicas que usaban 380 bolas en 2 fases nada más, por ejemplo. O sea que, ¿a qué voy con esto? No hace falta tener 3 fases para tener 380, ¿no? Pero sí 3 fases para un motor. ¿Bien? Dicho esto, los motores trifásicos para funcionar necesitan 3 fases. ¿Por qué necesitan 3 fases? Porque tienen 3 bobinas. Un motor trifásico, yo voy a explicarlo muy vagamente, pero creo que se va a entender. Un motor trifásico tiene 3 bobinas. ¿Saben lo que es una bobina, no? Una bobina es un enrollado de alambre, ¿está? Que la particularidad que tienen los motores es que este arrollado de alambre, o de cable diríamos, es un cable que no está aislado por una aislación de PVC, sino que tiene un barniz aislante, ¿está? Es un barniz aislante que hace evitar que la espira, o sea, ¿se acuerdan ustedes que esto es un cable, esto es una espira, ¿no? Y esto es un bobinado, varias espinas arrolladas. ¿Está claro? Bueno, en un motor trifásico existen 3 bobinas, ¿no? Y en el medio tiene un rotor, que el rotor es el que gira, ¿no? Y en el eje rotor donde se engancha, bueno, la polea o lo que yo quiera hacer andar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Si ustedes vieron algo de tensión trifásica, habrán visto que la onda senoidal de una, o sea, si yo hago la onda de una tensión monofásica, si yo hago la onda de una tensión monofásica, sería así, ¿no? Que inclusive la vimos el otro día con el programita del simulador, ¿se acuerdan? Una onda monofásica sería así. ¿Está? Eso sería una fase. Vamos a suponer la fase R, ¿no? Si yo tengo que hacer una onda trifásica, es lo mismo, pero irían desfasadas 120 grados. O sea que acá vendría la otra fase, perdón. No sé si me va a quedar bien el dibujito, pero no importa. La idea es que a ver. Acá iría la otra fase, una cosa así. Así. Y después tendría la otra fase que vendría así. O sea que están desfasadas. Casi quedó perfecto eso. Están desfasadas 120 grados una de otra, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le expliqué en la clase anterior? Y si me dicen que no, lo acepto porque por ahí era de otro grupo, pero creo que ustedes también lo vi. ¿Se acuerdan que yo le expliqué de dónde venía esto de la onda senoidal? ¿No? A ver, miren. Cuando yo genero, ¿cómo se genera la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, habíamos dicho alguna vez, entre tantas cosas que hablamos, que tengo 2 imanes, ¿no? Tengo 2 imanes con un polo norte y un polo sur, ¿no? Por lo tanto, si tengo 2 imanes, ¿qué tengo entre medio de los 2 imanes? Líneas de fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan? Usted ha hecho muchas veces el experimento que si arrimo un imán a un metal, ¿qué hace? Se pega, ¿no? O si tengo 2 imanes y los quiero juntar, pueden pasar 2 cosas, o que se atraigan o que se repelen. ¿Lo vieron eso alguna vez? ¿Lo jugaron con eso? Bueno, esa fuerza de atracción o de repulsión que tienen los imanes es porque ahí hay un campo magnético, hay líneas de fuerza que no se ven, pero hay un campo magnético ahí, ¿no es cierto? Ese campo magnético lo podríamos dibujar tranquilamente así, ¿no? Miren. Podemos dibujar tranquilamente como que, pero quiero usar otro color. Así. Vamos a suponer que esto es un campo magnético, ¿no? ¿Hablaron ya algo de la ley de Faraday ustedes? ¿Se acuerdan que la ley de Faraday era aquella que decía que si yo muevo un conductor dentro de un campo magnético, se genera en el extremo del conductor una diferencia de potencial o tensión, ¿no? Ese es el principio de la generación de la corriente eléctrica por generadores. O sea, si yo tengo líneas de fuerza, acá, líneas de fuerza en campo magnético, y acá en medio agarro un conductor y lo muevo, ¿tá? Lo muevo para arriba y para abajo, así, se va a generar en el extremo del conductor una diferencia de potencial o tensión, ¿no? Si ese conductor, es que electrónico, sí. Ese conductor, si en vez de un conductor yo giro ahí un bobinado, o sea, un bobinado con varias vueltas, se multiplica la diferencia de potencial o tensión que genero en los extremos, ¿no es cierto? Bueno,
¿Cómo se genera la corriente eléctrica? Sí, o sea, acá adentro va a haber un bobinado girando, ¿no? Acá adentro va a haber un bobinado girando, ¿está? Entonces, por cada vuelta que tengo bobinado se genera más tensión, más tensión, más tensión. Y después, que esto lo habíamos hablado también, después, ¿en qué varía si la energía generada es hidroeléctrica, si es eólica, si es mareomotriz? O sea, lo que varía es cómo hago girar ese bobinado dentro del campo magnético, puntualmente. Está claro, ¿no es cierto? Puntualmente varía en eso. Pero eso es la generación de la corriente eléctrica. Bueno, si yo genero, fíjense lo siguiente, si yo tengo acá un bobinado, que yo lo tengo que dibujar de frente, si yo dibujo un bobinado de frente es una línea, ¿no? O sea, esto para atrás sería una cosa así, para que tengan una idea. Esto sería así, una espira, perdón. Si yo dibujo una espira, que la espira es una vuelta al bobinado, sería una cosa así, ¿no? A ver si lo entendemos, así. Y de acá saco, si no tengo algunos dibujitos, vamos a mostrar después. Y de acá saco los dos cables para sacar afuera. Bueno, esto visto de frente sería esto. Si yo giro esto, ¿no? Fíjense en que, y acá yo hago la gráfica de la tensión, la gráfica senoidal, ¿qué va a pasar? Fíjense que en este momento, cuando esta parte de la espira está dividida al medio, ¿no? Cuando esta parte de la espira, ¿está? Cuando esta parte de la espira va por esta partecita de acá, ¿no? Fíjense que el movimiento de la espira acá y el movimiento de la línea de fuerza tiene el mismo sentido. O sea que en este preciso instante, la espira y la línea de fuerza tienen el mismo sentido. O sea, tienen la misma dirección. Por lo tanto, si tienen la misma dirección, en ese preciso instante, no hay corte de línea de fuerza. No se cortan las líneas de fuerza, ¿no? O sea, y yo por ahí, acá se ve mal, pero si yo en este momento, si es esto, ustedes entiendan que acá hay un cable que va para atrás. Miren, lo voy a dibujar así el cable. O sea, esto vamos a suponer que tiene dos puntas así, ¿está? Miren, a ver si podemos entender el dibujo. Vamos a suponer que estas son las dos puntas del cable, ¿no? Esta es una punta del cable y esta es otra punta del cable, ¿no? Que va para atrás. Bien, el cable este que va para atrás así, que va para atrás, en este preciso instante, al ser paralelo a la línea de fuerza, no hay corte de línea de fuerza. Por lo tanto, en este preciso instante, yo acá tengo 0 voltios. En ese momento no hay generación de corriente eléctrica. Acá hay 0 voltios, ¿no? Ahora bien, en este punto, cuando esto gira y este cable esté en el punto máximo, acá arriba, esto giró, ¿no? Giró y está por acá. Fíjense que en este punto, ¿qué va a pasar? Con menos movimiento, es donde se va a generar más, tengo más corte de línea de fuerza. Por lo tanto, ahí tengo el punto máximo. O sea, yo tengo esto por acá, tengo el punto máximo, que sería acá, ¿no? Después, cuando vuelve acá, vuelve otra vez a 0, y cuando viene acá, tengo el punto máximo del otro lado. Entonces, así se va formando, así, vuelve a 0, así se va formando la corriente alterna, ¿no? ¿Qué pasa en la trifásica? En la trifásica pasa lo mismo, pero con la diferencia de que al tener 3 fases, son 3 bobinados, los 3 bobinas están desfasadas en un ángulo de 120 grados. O sea que tengo una así, la otra la voy a tener así. Esperen, ¿eh? Esto es muy estructural, ¿no? O sea, esperen, vamos así. La otra va a estar así y la otra va a estar así. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando una está en 0, la otra viene por acá y la otra viene por acá abajo. Entonces, por eso es que se genera con trifásico estas ondas. ¿A qué voy con esto? Si yo conecto, vamos a suponer que yo conecto en esta punta de bobina la fase N, ¿no? Perdón. Vamos a suponer que la negra es R, ¿no? Esperen que quedó feito eso ahí. A ver si podemos entender esto. Suponemos que esta bobina es R. Esta bobina, acá voy a poner S, la roja. Y acá voy a poner T, que es la azul, ¿no? O sea, T, que es la azul. Acá supongamos que esta es R, que esta es S y esta es T.
Entonces, supongamos esto. Supongamos que yo tengo R en esta punta, S en esta punta y T en esta punta. Y vamos a suponer, no es así, pero vamos a suponer que al resto de las puntas, o sea, acá mando neutro y acá mando neutro, ¿no? ¿Qué significa? Fíjense en esto. En este momento, R tiene el valor máximo de tensión. O sea que en este momento, esta bobina va a tener la máxima tensión. Por lo tanto, se va a convertir en un imán más grande que, o sea, supongan esto acá ustedes, miren, supongan este momento de tiempo, así. A ver. Supónganse este momento de tiempo. Ahí. Vamos a suponer tres momentos de tiempo. Este momento y este momento, ¿no? En este momento de tiempo, ¿quién es el que tiene más tensión? R, ¿no? Entonces, esta bobina va a tener más imán. O sea, esto también lo vieron, ¿no? Si yo a una bobina le aplico tensión, se genera un campo magnético, ¿no? Entonces, esta bobina se va a convertir en un imán. O sea, un tiempo después, ¿cuál va a tener más tensión? S. Por lo tanto, esta bobina se va a convertir en un imán. Y un tiempo después, ¿cuál va a tener más tensión? T. Por lo tanto, esta bobina se va a convertir en un imán. Entonces, ¿qué hace esto? Que se haga un imán acá, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Eso hace que se haga un campo magnético giratorio, y lo que hace eso es que gire el rotor que es magnético que está dentro del motor. Así es el principio de funcionamiento del motor eléctrico. Insisto, como las tres fases van desfasadas 120 grados, va una primero, otra después, yo al alimentar esta bobina con una fase, esta con otra, voy generando un campo magnético giratorio. ¿Por qué es que se dicen que para invertir la marcha motor trifásico hay que invertir dos bobinas, dos fases? Porque si yo hago llegar R, S y T, va a girar para este lado. Y si se me ocurre girar al revés, ¿qué hago? Pongo S acá y T acá y gira para el otro. ¿Está? Ese es el principio de funcionamiento motor trifásico. Lo que nosotros, esto tómelo con pinzas, si lo entendemos mejor, lógicamente, pero a nosotros lo que va a importar es cómo conectarlo a este motor trifásico. ¿Está? Pero así funciona. O sea, un motor trifásico van conectadas las tres fases, de manera que se gira en un campo magnético giratorio, que es lo que hace girar el rotor del motor, ¿no? El neutro no va al motor. Esto lo hice como un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo hacemos para girar esto de manera magnética. ¿Tá? ¿Se entiende más o menos, gente, o es un chino esto? Hablen sin miedo. Más o menos. Más o menos, más o menos. O sea, no vamos a ver un curso de funcionamiento de motores, ¿está? Lo que sí vamos a aprender a conectarlo, eso seguro, ¿no? Yo tengo que garantizar que al motor le llegue las tres fases, ¿no? Entonces, y ahora sí, les voy a mostrar algo. Voy a dejar de compartir esto. Voy a dejar de compartir esto y le voy a compartir la bornera de un motor. La bornera de un motor. ¿Tá? La bornera de un motor es donde entran los cables que desconexionan al motor. ¿Tá? El motor trifásico, un motor habrán visto 1000 veces. Bueno, la bornera de motor es esto, miren. Es esto. Esta es la bornera de un motor trifásico. Bornera. Bornera, se llama así. Bornera, ¿por qué? María, porque tiene bornes de conexión. Esta es la bornera de un motor trifásico. ¿Lo están viendo ahí, no es cierto? Bien. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables. ¿No? ¿Se ve eso? ¿Está? 6 cables. Está en miniatura, Omar. ¿Está en miniatura? O yo veo mal, no sé, a ver qué estoy viendo ya. ¿Ahí se ve mejor? ¿O soy yo? Ahí, ahora sí. Ahí, bien, perfecto. Esa es la bornera de un motor trifásico. Fíjense, insisto, tiene 3 cables. ¿Por qué tiene 3 cables la bornera de un motor trifásico? Porque tiene 3 bobinas. ¿Vieron que qué dibujé hoy yo? ¿Vieron que yo dibujé eso feo que dibujé, que era esto? Era 1, 2, 3 bobinas, ¿no? Si tengo 3 bobinas, una bobina es un cable, tengo 2, 4, 6 cables. ¿Estamos? 6 cables. Fíjense que acá, no sé si llegan a verlo ustedes, probablemente no. Acá dice así, mire, dice V2. Triángulo eso, ¿no? Esto está en triángulo. No, perdón, esto está en estrella. Ahora lo vamos a ver. Sí, estrella. Sí. Esto es Se ve bastante. V2. ¿Sí? ¿Se ve abajo? No sé, ¿Vieron? yo por lo menos sí.
Fíjense Sí, que acá sí, se dice ve. B2. Sí, se ve bien igual, ¿eh? Bien, buenísimo. B2, U2, W2. Y acá dice W1, V1 y U1. ¿Qué significa Aparte se distingue esto? por el color. Sí, tal cual, tal cual. Esta bobina que es roja, bien la aclaración, Luca. Esta bobina que es roja es W1, W2. Esta es una bobina. O sea que eso sería, para mi dibujo, así, miren. W1, W2. Esa es una bobina. Después tengo la bobina negra B1, B2, ¿no? B2, B1. Y por último tengo la bobina U1, U2. U2, U1. ¿Está? La roja es B1, B2. La roja es W, la negra es B y la amarilla U. En realidad no importa demasiado cuál es cuál, ¿eh? No importa demasiado. Es más que nada para un control. Bien. Ahora vamos a ver por qué demonio a esta gente se le ocurrió poner las bobinas cruzadas así. Porque si ustedes ven esto, ¿cómo está la bobina? Está cruzada con esta y está con esta, ¿no es cierto? Están cruzadas las bobinas. ¿Por qué están cruzadas? Bueno, ahora vamos a ver por qué están cruzadas. La cosa es la siguiente, a ver si entendemos. Yo tengo dos formas de conectar un motor trifásico de estos que son los convencionales, ¿no? Los rotores jaula de ardilla. Hay dos formas de conectarlos, como alguien sopló recién ahí. En estrella o en triángulo. Esas son las dos formas de conectar un motor trifásico. ¿Está? En estrella o en triángulo. ¿Qué significa esto? Es la forma en la que van conectadas las bobinas del motor, ¿no? Una conexión en estrella, para que tengan una idea, en una conexión en estrella, las bobinas van conectadas justamente como si fuera una estrella. O sea, si yo hago una conexión en estrella, una bobina va conectada así, otra bobina va conectada así, y otra bobina va conectada así. No está haciendo nada, Adrián. ¿No? Ah, perdón. ¿Sí? No, a mí me quedó atrás del Ah, cosito, listo. sí, Ya, fíjense ya que a veces... saqué. Bien, Ya entonces, saqué todo. esa es una conexión en estrella. Esa es una conexión en estrella. Estas tres bobinas, vamos a suponer que yo tengo, vamos a suponer que tengo acá. No, vamos a suponerlo, vamos a hacerlo como está. Tengo acá, esta punta de bobina es W1, esta punta de bobina es W2, esta punta de bobina acá, supónganse que es V1, esta punta de bobina es V2, esta punta de bobina es U1 y esta punta de bobina es U2. O sea, perdón, U2. O sea que estas tres bobinas son estas mismas tres bobinas, ¿no? Pero, ¿qué tiene en particular? Están unidas entre sí en un punto, ¿no? Están unidas entre sí en un punto. Y al otro punto, ¿qué le llega? Al otro punto le van a llegar las tres fases. Por ejemplo, acá va a llegar la fase R, acá va a llegar la fase S y acá va a llegar la fase T, ¿no? Entonces, ¿qué logro con esto? Esto se lo doy como dato que es así, no lo vamos a discutir mucho. El centro, la unión de tres bobinas trifásicas, este centro produce una tensión de 0 voltios. ¿Tá? Por eso yo le decía que no va el neutro. El neutro es como se genera solo. Acá tengo 0 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Entre cada bobina y el centro estrella, ¿qué tensión tengo? 220 voltios. O sea que le llega 220 voltios acá, 220 voltios acá y 220 voltios acá. Como yo le decía, como habíamos visto hoy en el gráfico, como cada fase llega en un momento determinado desfasado, ¿qué va a hacer esto? Que llegue, por ejemplo, tensión acá, después acá, después acá, después acá, después acá y después acá, después acá, después acá. ¿Cuántas veces? 50 veces en un segundo. Porque son los ciclos, ¿se acuerdan? Los 50 Hz. Entonces, eso genera un campo magnético. Ese es un motor conectado a una estrella. Esto es un motor conectado a una estrella. Las tres puntas de bobinas unidas, ¿no? Es como que yo acá hubiese agarrado y hubiese unido esta punta con, perdón, lo quería hacer con rojo. Es como que acá hubiese unido esta punta y con esta punta, ¿no? Y a las otras tres puntas que le llevaba R, S y T, ¿no? Bien, entonces así se conecta un motor en estrella, ¿no?
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso adentro del motor? ¿No? ¿Cómo se hace dentro del motor? Bueno, adentro del motor, fíjense que habíamos dicho que esta bobina está junto con esta, o sea que acá para adentro, para allá, esta bobina va a estar conectada con esta, ¿no? Esta bobina va a estar conectada con esta y esta bobina va a estar conectada con esa. Por lo tanto, fíjense, yo puse una chapita acá. ¿Qué estoy haciendo al poner una chapita acá? Un puente. Estoy uniendo W1, B1 y U1. Estoy haciendo esto. ¿Lo ven? Y estas tres puntas me quedan libres ¿para qué? Para traer la fase R, la fase S y la fase T. O sea, acá tengo R, acá tengo S y acá tengo T. En conclusión, si usted tiene que conectar un motor trifásico en estrella, ¿qué van a hacer? Van a agarrar las chapitas del motor esta que van a venir por ahí junto con el motor, las van a poner de un lado y al otro lado van a llegar las tres fases. Ojo, no cometan el error de mandar las tres fases acá. R, S y T. Porque ¿qué pasa? Si mando las tres fases de ese lado. Y le hace explotar todo. Hago explotar todo. Hago un bruto cortocircuito. Terrible. Hago un bruto cortocircuito porque estoy uniendo las tres fases y hago un puente, ¿no? Te terminan echando del laburo. Si te echas del laburo, sí. Al menos te van a hacer pagar el motor. Entonces, esto es un motor conectado a una estrella. Yo me parece que tengo una imagen. A ver, esperen un poquito. Esperen un poquito. Vamos a borrar todos los dibujos. Que si no salgo de acá no me deja moverme acá. Acá, miren. A ver si ven esto. A ver si ven esto. Esperen que cargue. En triángulo los puentes serían derechos, ¿no? Exactamente. Los puentes serían derechos. Exactamente. Exactamente. Ahí tengo un triángulo, miren. A ver si lo llegan a ver. ¿Ven? ¿Ven? Y es más, acá, pero, ¿por qué no hubiese agarrado esto de entrada? No me acordaba que tenía el dibujo de las bobinas. Fíjense que acá están los dibujitos de las bobinas por dentro ya también, ¿ven? Está mucho más prolijito este, mira. Está, dibujé el Pepe. ¿Ven? Y acá se ve que esta es una bobina, que esta es otra bobina y que esta es otra bobina. Acá están iguales. Esto está en estrella, que significa están unidos y llega una fase a cada uno. Y esto está en triángulo. Fíjense que acá, por ese, en triángulo cuesta más darse cuenta, pero fíjense, acá yo tengo, por ejemplo, en triángulo, la fase, vamos a usar lo mismo que acá, RW2, aguanten, RW2 y U1, ¿no? Sí, entonces esta es R, está bien. Fíjense esto, miren. A ver. ¿Esto está muy chiquito? No, está bien. Lo amplío un poquito más, puedo. Esperen. Lo amplío un poquito más. No me da mucho más. No lo amplío más. Eso es lo máximo que da. Decía, acá sería R, acá sería S y acá sería T. Fíjense entonces, esto es R, esto es S y esto es T, ¿no? Entonces, miren esto. En una conexión en estrella, que es lo que vimos hoy, llega R a una punta de la bobina U, acá. ¿Ven? Llega S a la punta de la bobina B y llega T a la punta de la bobina W, ¿no? Y las otras tres puntas, por medio de los puentes, se unen. Por lo tanto, cada bobina va a tener 220 volt. Cada bobina tiene fase y 0 volt, son 220 volt. 220 volt, 220 volt, 220 volt, ¿no? En una conexión en el triángulo, ¿qué pasa? En una conexión en triángulo, fíjense, fíjense que las chapitas estas que están acá están conectadas así, ¿no? Verticales. Entonces, fíjense, la fase R, ¿a quién llega? Llega a 1, ¿lo ven acá? Llega a 1, a esta, y por medio de la chapita, ¿quién llega? A W2, ¿no? Entonces la fase R llega a 1 y a W2, ¿no? La fase S, ¿a quién llega? La fase S le llega a B1, ¿no? Que es esta, a B1, y por medio de la chapita, ¿a quién más le llega? A U2, ¿no? Y la fase T le llega a W1, se me corta la comunicación, y le llega a B2. ¿Qué significa esto? Cada bobina recibe dos fases. ¿Ven? Que esta bobina recibe R y T, esta recibe S y T y esta R y S. Por lo tanto, si recibe dos fases cada bobina, ¿qué tensión recibe cada bobina? 380. 380 voltios, ¿no? En un motor conectado en
triángulo, cada bobina recibe 380 voltios. En un motor conectado en estrella, cada bobina recibe 220 voltios. ¿En qué cambia esto? ¿En qué cambia esto? En la potencia que tiene el motor. Un motor conectado en triángulo tiene mucho más potencia que un motor conectado en estrella. Mucho más potencia. ¿Cuál es el problema? No todos los motores están diseñados para trabajar en triángulo. Si yo agarro un